Buenos días. Retomamos otra vez las sesiones clínicas interhospitalarias que llevamos haciendo desde que iniciamos nosotros nuestra junta directiva en la SGON. Y hoy nos toca, gracias a la amabilidad de mi amigo Juanjo Escribano, en el Hospital de Leganés. Bueno, sabéis que hemos tenido el parón veraniego normal y bueno, volvemos a tomar el curso, espero que con todos con ánimo de iniciativa. Bueno, recordaros un poco, bueno, que todas estas sesiones clínicas las hacemos mensuales, que después las vais a poder ver grabadas en nuestra plataforma, en sgon.org y en canal YouTube que tiene la propia sociedad, y que después además las podemos editar en nuestra revista, la revista específica de la Sociedad Madrileña, que esperemos sacar el segundo número en breve espacio para noviembre o así. Sin más, bueno, dar las gracias a Juanjo Escribano, No, buen amigo gracias del a servicio. vosotros, Miguel Ángel. Gracias a Dime. vosotros y por todo el esfuerzo y toda la dedicación completamente altruista que estáis haciendo, llevando una labor realmente muy importante. Gracias por la invitación Hombre, yo y quiero dar las gracias a ti y a todos los jefes de servicio, pues porque habéis visto, tomamos esto como vuestro, que realmente es nuestro de todos, para intentar mantener una comunidad tan potente como la nuestra a nivel científico, pues mantener una sociedad que por lo menos se parezca un poco a nuestro potencial. Y por supuesto, dar las gracias a Iván González Díaz, que es especialista de allí, del Severo Ochoa, de Leganés, y que está encargado, según me dicen, de la unidad de reproducción y de la unidad también de prenatal, ¿no? Así que, bueno, como he dicho, esto se está grabando, se va a publicar después también, y después, bueno, ya os presentaremos la siguiente. Animaros a todos a que el CIO que hacemos, la reunión intrahospitalaria presencial que hacemos este año en San Chinarro los días 9 y 10 de octubre, que os apuntéis, y por supuesto también animaros a que contribuyáis con vuestra aportación, siendo socios, pues para que el mantenimiento de esta sociedad, que nos cuesta, como hemos hablado antes Juanjo y yo, nos cuesta mucho con la industria mantener el gasto mínimo para mantener el funcionamiento, que no es mucho el gasto, pero que nos hace falta. Así que animaros a ser socios. Y sin más, Iván, es todo tuyo. Muchas gracias. Vale, pues buenos días. Mi nombre es Iván González Díaz y soy ginecólogo del Hospital Severo Ochoa. Me gustaría compartir con vosotros la siguiente sesión. Se denomina histerosonosalpingografía con contraste y según su acrónimo en inglés, ICOSI. Más concreto, vamos a hablar de la psicosis que realizamos con Gelfoan. En estos casos las denominamos IFOSIS. Por lo tanto, vamos a hacer primero una breve introducción. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 adultos han experimentado esterilidad a lo largo de su vida. La prevalencia de esterilidad se estima en torno al 16 y el 17% en las últimas décadas, siendo el factor más importante la edad materna y el retraso de la maternidad. Por otro lado, entre las causas de esterilidad en países desarrollados nos encontramos como las causas más importantes el factor femenino de manera aislada en un 37%, solo el factor masculino de manera aislada nos lo encontramos en un 8% y un factor mixto, tanto femenino como masculino, nos lo podemos encontrar en un 35%. También hay que destacar que cuando realizamos un estudio existen causas desconocidas en un 5% y que además el 15% de las parejas logran gestación durante el estudio. Esto es lo que demuestra que la esterilidad no solo se debe a la mujer, como muchos pacientes piensan cuando van a la consulta, ya que el varón, tanto de manera aislada como combinada, es responsable del 43% de los casos. En cuanto hablamos de esterilidad femenina, las causas más frecuentes son los trastornos ovulatorios. Nos ocuparía en torno a un 25%. La endometriosis se encuentra en un 5%. Adherencias pélvicas nos las podemos encontrar en un 12% y obstrucción tubárica bilateral en un 11%. Otras alteraciones tubáricas, hablando de una obstrucción tubárica unilateral o bien los hidrosalpingos, nos los encontramos en un 11%. Por lo tanto, según la literatura, entre un 11 y un 30% de las veces el factor tubárico es la principal causa de esterilidad femenina. Ahora bien, repasando un poco las técnicas de valoración de la permeabilidad tubárica, nos encontramos como clásicamente y el gold estándar ha sido la cromoperturbación mediante la paroscopia, pero este se trata de un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo a través del cual se inyecta azul de metileno por el cervix y se objetiva la salida de la misma a través de la cavidad de las trompas, como vemos en la imagen. Otra de las técnicas que más utilizamos y clásica es la histerosalpingografía, que consiste en múltiples radiografías con contraste iodado
inyectado a través del cervix uterino, consiguiendo las siguientes imágenes. Por un lado podemos ver el útero y por otro podemos ver cómo, en el caso de que sean permeables, las trompas se rellenan de contraste y caen en la cavidad. Lo que nos va a ocupar sobre todo en esta sesión son las últimas técnicas denominadas histerosonosalpingografía con contraste salino, que se denomina ICOSI, y en el caso que vamos a explicar sobre todo, pues cuando se realiza con espuma, con foam, pues lo denominamos IFOSI. Por lo tanto, ya hemos comentado que el gol estándar se trata de la laparoscopia con cromoperturbación, pero dado su alto coste y riesgo, en la actualidad la técnica más utilizada es la histerosalpingografía. Sin embargo, la histerosonografía con contraste y COSI más menos 3D está sustituyendo a la histerosalpingografía como primera línea para el estudio, ya que se trata de una técnica realizada en consulta que tras la administración de un contraste de manera clásica se utilizaba suero salino, guiado ecográficamente nos permite valorar la permeabilidad tubárica y valorar la morfología de la cavidad uterina. En el caso de utilización de contraste con espuma, como es en nuestro medio, en nuestro caso, la técnica se denomina IFOSI. Es una prueba bien tolerada en la misma consulta, dando la información al momento y sin empleo de radiación ni contraste radiopaco. En cuanto a los contrastes que empleamos, pues utilizamos sobre todo el GEL-FOAM, que es el de elección, y este es un compuesto de hidroxiacetilcelulosa, vamos, que es celulosa. Por lo tanto, no es embriotóxico ni gametotóxico y las complicaciones derivadas de su uso son excepcionales. También, clásicamente, mirando en la literatura, podemos encontrarnos otros contrastes con microburbujas. En este caso, se trata de un contraste para ecografías que contiene microburbujas rellenas de un gas de hexafluoruro de azufre. Y en este caso, sí que es menos utilizado, ya que requiere una mayor pericia debido a una ventana corta de pase de contraste por las trompas. Hay que matizar que el gel FOAM tiene una vida media y nos permite realizar la ecografía y permanecen las imágenes en torno a unos 7 u 8 minutos, lo cual es una gran ventaja. En cuanto a las ventajas clínicas del IFOSI 3D, pues nos vamos a poder encontrar pues principalmente de la principal indicación, que es la valoración de la permeabilidad tubárica. Aparte, si metemos la tecnología 3D, que se puede realizar tanto en 3D como en 2D, nos va a permitir también una evaluación anatómica completa, una valoración precisa de la morfología uterina tras la reconstrucción tridimensional del útero, aparte de una visualización endocavitaria y visualización de patología ginecológica, como puede ser pólipos, sinequias, miomas. Aparte, nos permite, pues lo que nos aporta la ecografía, un diagnóstico de la patología ginecológica asociada, como miomas, quistes de ovarios y una valoración de la reserva ovárica. Aquí abajo os dejo unas imágenes de IFOSIS 3D, en las cuales pues, se ve cómo se dibuja perfectamente el útero y en este caso se ve la permeabilidad de las trompas bilaterales. En estas dos imágenes de aquí solo se ve la permeabilidad de una de las trompas unilateral. En cuanto a las ventajas del IFOSI versus la histerosalpingografía de rayos, es que, como hemos mencionado, que no utilizan radiación ni contraste ayudado, requieren un menor tiempo de realización, es más económico, se puede realizar en la misma consulta del ginecólogo dándole información al momento y en caso de dudas siempre se pueden contrastar los hallazgos con una histerosalpingografía clásica realizada en el servicio de rayos. También presentan una mayor tolerabilidad de las pacientes, por lo tanto, cuando se les pregunta a las pacientes por el dolor, según la escala analógica del dolor, la sifosis te refieren menor a 4 en los estudios normalmente, mientras la histerosalpingografía de 6 a 7. Quería mencionar especialmente este estudio multicéntrico a nivel nacional en el cual las conclusiones fueron las siguientes, que el IFOSI se trata de una técnica factible, bien tolerada y segura para la evaluación de la permeabilidad tubárica en mujeres infértiles. Por otro lado, y haciendo una revisión bibliográfica corta, nos vamos a encontrar con la comparación de la ICOSI clásica con suelo salino versus la histerosalpingografía de rayos, y en este estudio de aquí lo que nos comentaba es que presentaba una elevada sensibilidad y especificidad, con valores predictivos diagnósticos de la permeabilidad tubárica similar a la histerosalpingografía, con una mayor rapidez y tolerancia. En este caso, el 74% de las pacientes definían un umbral del dolor de leve a moderado, y un 72% de las pacientes lo prefería la histerosalpingografía. Por lo tanto, proponen el reemplazo de la histerosalpingografía clásica por ICOSI como test de screening en mujeres infértiles de bajo riesgo para valoración de la permeabilidad tubárica. Ahora bien, cuando ya comparamos la IFOSI frente al ICOSI, es decir, el gel FOAM frente al suero salino clásico, los estudios ya dan muchos mejores resultados. En el caso de la IFOSI, pues cuando se compararon los resultados por laparoscopia fueron concordantes en un 94%,
de los casos, con una alta sensibilidad del 87% y una especificidad del 100%. Sin embargo, la ICOSI fueron concordantes únicamente en un 57%. Por lo tanto, esto es lo que va a otorgar al GERFOAN una mejor visualización por su alta viscosidad al incrementar la distensión uterina con un menor escape de fluido y un menor disconfort para la paciente en comparación con la solución salina. Otro estudio también a destacar es que el IFOSI nos presentaban también un valor predictivo positivo elevado, pudiendo ser empleado como técnica confirmatoria. De esta manera, se reduce la necesidad de uso de la laparoscopia en casos de resultados positivos o no concluyentes obtenidos por ICOSI. Por tanto, se trata del único método que no difiere significativamente del gol estándar, que es la laparoscopia. En cuanto al ámbito de aplicación, pues nos sirve sobre todo, como hemos mencionado, para valorar la permeabilidad tubárica a aquellas pacientes que se vayan a someter a técnicas de reproducción asistida. Las indicaciones son similares a las de las inseminaciones. En el caso de parejas heterosexuales, en parejas candidatas a ciclos de inseminación artificial y que no tengan gestaciones previas intrauterinas recientes, es necesario cumplir los siguientes criterios. Por un lado, no debe de haber un factor masculino severo, entendiendo como tal REN superior a 3 millones. La edad de la mujer tiene que ser inferior a 38 años. Además, tener una reserva ovárica adecuada. Hablamos de ello con antimulleriana de 1 a 1,3 nanogramos mililitros superiores. En caso de las mujeres con deseo de formar una familia monoparental o parejas homosexuales femeninas, se valorará en aquellas pacientes con edades menores a 40 años o reservas ováricas adecuadas. También quería hacer una breve matización, y es que según la Sociedad Española de Fertilidad, en los casos de las pacientes candidatas a inseminación artificial con semen de donante y que no han probado nunca quedarse embarazada, y también con anticuerpos de clamidia negativos, se podría plantear realizar IFOSI o un estudio de permeabilidad tubárica una vez que lleven 2 o más intentos fallidos. Pero lo suyo es que lo más recomendable es que desde el inicio del tratamiento, antes de realizarlo, pues se vaya a plantear. Otras aplicaciones de la IFOSI fuera de ámbito, pues nos van a servir para valoración de las alteraciones uterinas, sobre todo cuando utilizamos la tecnología 3D, lo podemos aplicar en abortos de repetición y sobre todo, y de bastante utilidad, para realizar una valoración post-metroplastia y realizar un second loop, una evaluación de la cavidad endometrial tras una corrección de anomalías uterinas tras metroplastia por histeroscopia. En cuanto a las consideraciones previas que tenemos que tener, hay que realizar una programación adecuada. Las IFOSIs las programamos en nuestro centro en primera fase del ciclo sin regla y más o menos del 5º al 10º día. También podemos tener en cuenta que en pacientes monoparentales, homosexuales o que refieran no posibilidad de gestación, se puede plantear la realización de la prueba en cualquier fase del ciclo sin coincidir con menstruación, aunque preferiblemente en la primera fase, ya que va a mejorar la calidad de la imagen. Si dudas o pacientes no en primera fase, se puede realizar un test de embarazo previo a la prueba. Siempre le entregamos a nuestras pacientes un consentimiento informado. Además, les proporcionamos una premedicación. Le hacemos una profilaxis con antibiótico, con acitromicina 1 gramo la noche anterior. Además, les ponemos buscapina 10 miligramos unos 60 minutos antes de la prueba. Esto lo que va a permitir es una disminución del espasmo a nivel de las trompas y una mejor visualización posterior. Y solemos recomendar que tomen algún analgésico antes de venir, pues, para disminuir las molestias. En cuanto a la preparación, no requiere ayuna y solemos recomendar también a las pacientes no realizar micción junto antes de la prueba. Con ello lo que se va a conseguir es rectificar y facilitar la entrada de la cavidad uterina del catéter, como vemos aquí en la imagen en una ecografía transvaginal con la vejiga llena. Este es el documento informativo que entregamos a nuestras pacientes en la consulta, en el cual viene la preparación previa que ya os he explicado y una serie de recomendaciones tras la realización del procedimiento. Nosotros le comentamos a las pacientes que durante 3 días deben de evitar baños de inmersión, mantener relaciones sexuales, uso de dispositivos intravaginales y advertimos que es normal que tras la realización de la prueba presenten un sangrado vaginal escaso o molestias abdominales de tipo menstrual. Además, también advertimos de los signos de alarma a partir de los cuales pueden venir urgencias si tienen sangrado vaginal abundante, flujo vaginal maloliente, fiebre o dolor abdominal. Por otro lado, aquí os dejo un modelo de consentimiento informado que utilizamos nosotros en nuestra consulta, en el cual quería destacar que explicamos a las pacientes que se trata de una prueba bien tolerada y que en alguna ocasión puede aparecer dolor abdominal similar a la menstruación, sangrado vaginal o infección inferior al 1%. También advertimos que si la exploración, en el caso de la valoración de la permeabilidad tubárica, no es concluyente por mala transmisión, que se puede solicitar una histerosalpingografía en el servicio de radiodiagnóstico.
En cuanto a las contraindicaciones, nos vamos a encontrar con contraindicaciones absolutas, como sería una infección genital activa, un embarazo conocido, un sangrado genital abundante, sospecha de malignidad y otras relativas como sería la presencia clínica o ecográfica de un hidrosalpinx. En estos casos se podría plantear realizar, pero vamos a tener que requerir una administración de profilaxis más larga con acitromicina 500 miligramos al día durante 3 días. Aquí me gustaría presentaros el material que utilizamos en la consulta antes de realizarlo, pues un espéculo normal y solemos utilizar una cánula de histerosono o bien cánulas de inseminación que normalmente las acoplamos a unas cánulas de biopsia endometrial o de Cornier debido a su mayor rigidez y grosor para facilitar la entrada en la cavidad. Otros compañeros pues también utilizan sondas nasogástricas pediátricas, pero bueno, nosotros con esta experiencia nos va bien. También aquí os presento el kit de Gelfoam con las 2 jeringas con el sistema de acople y siempre solemos tener a mano una pinza de pochi por si necesitamos rectificar el cervix y nos cuesta más la entrada. En cuanto al modo de preparación, pues se conectan las 2 jeringas de gel y agua y se van a realizar unas 10 emboladas. Con esas 10 emboladas, para mezclar, esto lo que va a crear es un gel fluido blanquecino perfecto para empezar a realizar la prueba. Primero se coloca el espéculo, vamos a canalizar el cuello del útero con el catéter y muchas veces este paso es importante, lo podemos hacer guiado con una eco abdominal, pues por 2 motivos. Por uno, vamos a comprobar que hemos colocado el catéter correctamente dentro del útero y el segundo motivo, para intentar evitar tocar el fondo del útero. El catéter tendría que quedarse como los 2/3 superiores del útero, como unos 2-3 centímetros del fondo, y con ello lo que se va a evitar es que se produzcan contracciones y espasmos a nivel de la trompa que nos pueden impedir un poco el procedimiento. Después procedemos a sacar el espéculo con cuidado, a realizar la ecografía y esto es muy importante. Cuando empezamos a iniciar el estudio, las jeringas, como vienen 10 cc, lo que se introduce en una única embolada. Muchas veces eso es suficiente para realizar la determinación y la valoración completa. En caso de que no veamos una de las pruebas. Iván, ¿has tocado el micrófono o algo? Ahora se te oye fatal. En el caso de que la permeabilidad, lo hemos alejado un poco, que la permeabilidad no la veamos muy clara, vamos introduciendo emboladas de un cc en un cc. Aquí os dejo un vídeo de una hiposis en el cual vemos en un corte longitudinal el útero y cómo dentro está el contraste dentro de la cavidad. Y en el fondo uterino, sí, en un corte sagital, lo que vamos a ver es cómo el contraste a través de las trompas uterinas, continuando todo su trayecto, como vemos aquí en la imagen, y cómo finalmente va a caer a nivel. Vemos la y al final del todo, cómo se produce la caída. Esta receta que se va aquí, nosotros la denominamos, es uno de los signos que Iván, mira si puedes mover un poco el ordenador, porque yo creo que hay poca cobertura y se te oye muy entrecortado y con un sonido extraño. Voy a intentar cambiar, si no, el altavoz a ver si me escucháis mejor. ¿Vale? Sí, mira a ver si lo puedes cambiar. Ya. Hola.
¿Ahora se me escucha bien? Ahora Ahora perfecto, perfecto. Iván. Ahora ¿Sí? perfecto. ¿Ahora muy Sí, bien? perfecto. Pues nada, pues continúo con los cascos, ¿vale? Que es que el altavoz probablemente ha dado problemas. Bueno, si no vuelvo a repetir esta parte que se escuchaba un poquito peor, lo que vemos aquí pues es la histerosalpingografía como la realizamos la IFOSI en un corte transversal. Vemos la salida del contraste a través de la trompa, como va por los cuernos, y si vamos siguiendo toda su longitud, vemos al final cómo el contraste cae dentro de la cavidad. Este signo de aquí se denomina flashing, que son como una especie de flash que no es otra cosa que el contraste cayendo dentro de la cavidad. Y en el otro lado también se ve la permeabilidad del lado contralateral. Vale. Esta diapositiva es muy importante ya que nos va a presentar un estudio en el cual hay una estandarización de la nomenclatura, pues para hablar todos el mismo idioma a la hora de describir los hallazgos. Haciendo una breve valoración anatómica, pues recordamos que la trompa está compuesta del istmo, la ampolla, el infundíbulo y las fimbrias, y así en este caso lo que nos van a plantear es que definir los segmentos según la anatomía. El segmento 1 se trataría del paso de la espuma en la parte intersticial o intramural de la trompa de falopio. El segmento 2 se trataría del paso de la espuma en la trompa de falopio desde el cuerno uterino hasta las fimbrias. Y el segmento 3 se trataría del paso de la espuma al compartimiento ovárico o a la cavidad peritoneal. Es decir, siempre que haya permeabilidad tubárica, vamos a hablar de un segmento 3. Ahora bien, viéndolos en imágenes, vemos como el segmento 1 nos referimos a la permeabilidad en un segmento proximal, el segmento 2 en un segmento más distal y en el segmento 3 podemos ver el signo de flashing o de permeabilidad tubárica final y cómo cae el contenido a través de la cavidad abdominal. En cuanto al informe, ¿qué tiene que contener un informe correcto? Pues tenemos que describir la canalización cervical, el material precisado y el grado de dificultad, la lateralización cervical, entre otros. También hay que describir, pues eso, si las trompas son permeables o están obstruidas, la lateralidad y ubicación y el pase de contraste anterógrado. Si hay un stop, hay que describir, como hemos comentado, el segmento. Y en cuanto a los signos de permeabilidad tubárica, pues vamos a ver sobre todo la visualización de la trompa en toda su longitud en el segmento 3, la salida a la cavidad del contraste, como hemos denominado flashing, y otro signo indirecto que podemos también ver es el anillo periovárico de contraste, debido al pase del contraste y que se queda en torno al ovario. También deberíamos de poner en informe información acerca de la patología del aparato genital, el recuento de los folículos antrales, etcétera. Y cuando hacemos la exploración y finalizamos, no nos cuesta nada preguntarle a las pacientes que del 0 al 10 cómo ha sido el dolor o cómo han tolerado la prueba. Aparte de todo esto, ayudándonos a unas tomas 3D posteriores, nos va a permitir una categorización de la cavidad uterina, pudiendo hacer una clasificación de la R en función de si tiene malformaciones o no el útero. También hay que tener una serie de consideraciones acerca de la lifosis, ya que presenta tanto falsos positivos como negativos. En cuanto a las falsas permeabilidades tubáricas, nos podemos encontrar si el contraste se desplaza al árbol vascular y se visualiza un trayecto lineal por permeabilidad vascular, que he descrito casos. También nos lo podemos encontrar en obstrucciones tubáricas distales de la fimbria, es decir, la trompa se ve en todo su trayecto, pero no es permeable. Y sobre todo, la mayor limitación que tenemos cuando hacemos sifosis es igual que la ecografía, son las malas transmisiones. Si no se ve, es que muchas veces es que no estamos viendo la trompa por interposición de gases intestinales, porque la paciente tiene un IMC más elevado. También nos vamos a encontrar con falsas obstrucciones tubáricas en los casos de la presencia de moco en el ostium, de coágulos o espasmos tubáricos por edema estromal, que es muchas veces típico de la endometritis crónica. Para ello era por lo que poníamos la buscapina. También en un estudio se demostró que existían gestaciones espontáneas post-prueba y se encontraron alrededor de un 15% de embarazos espontáneos, concentrados principalmente en los 3 meses inmediatos posteriores a la realización de la misma. También, sobre todo al inicio, cuando se está haciendo la curva de aprendizaje y se están empezando a hacer los primeros casos, es importante tener una correlación de los hallazgos al inicio de la curva. En cuanto a las conclusiones,
Pues concluir que existen múltiples métodos para evaluar la permeabilidad tubárica, que hoy en día debe primar la seguridad y el confort de las pacientes, puesto que existen técnicas con alta tolerabilidad y riesgos mínimos de complicaciones, y en concreto la IFOSI es una herramienta diagnóstica valiosa para el estudio del factor tubárico y la fertilidad femenina, ya que no solo es una técnica bien tolerada, rápida y segura, sino que además aporta mucha información para el proceso diagnóstico. Por lo tanto, es importante que nosotros los ginecólogos implementemos nuevas modalidades de pruebas no invasivas en nuestra práctica diaria. Además, desde aquí, si en vuestros hospitales no lo estáis realizando, estáis empezando, pues os animo a realizar más IFOSIS. Os dejo la bibliografía y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Iván. Yo quería hacerte varias preguntas. Sí, claro. También, bueno, si alguien de los que está conectado quiere hacerlas, pues que levante la mano y enseguida les pasamos, ¿vale? Primero, bueno, la verdad es que nosotros lo realizamos en nuestro servicio, pero tal como está evolucionando la fertilidad ahora, el tratamiento de la fertilidad, prácticamente vemos que en la mayoría de los servicios de fertilidad saltan las inseminaciones y pasan directamente a una fecundación in vitro, con lo cual las trompas han dejado de mirarlas. Antes era una prueba que hacíamos a todas las pacientes, la histerosalpingografía, después este método que es fantástico, y casi en nuestro servicio casi lo tenemos casi limitado a ver ahora, por lo que está muy de moda, que es ver las malformaciones o los defectos en la cavidad y a la plástica, como decía la doctora Carreras, que cada vez se hacen más cirugías plásticas de la cavidad. Quizá sea una moda demasiado alta. Entonces, no sé si vuestro servicio estáis haciendo inseminaciones y si va por ese camino. También quería Claro, preguntar por la sedación. Te hago un grupo de preguntas y si las contestas todas seguidas, si quieres. También te hablaba por la sedación, si utilizas la sedación, por el dolor que pueden producir a las pacientes. Es una prueba muy bien tolerada, no necesitan sedación. Si Fantástico. la paciente necesita sedación, va a necesitar sedación para realizar una inseminación, para una transfer. Se tolera bastante bien. Si es Y una después paciente que también en te quería realidad vaya a preguntar querer requerir sedación, va a requerir sedación para todo el proceso. que me llama la atención, que Sí. me ha parecido entender, que lo contraindicáis en mujeres por debajo de 38 años, que no sé muy bien cuál es el motivo, y que también lo contraindicáis en pacientes con reserva ovárica baja, que tampoco es el motivo. Sí, mira, te explico. Nosotros, según siguiendo las directrices pues, de la Comunidad de Madrid y y que es el documento de consenso que aparece aquí, tenemos unas indicaciones como hospital público pues rígidas para realizar inseminaciones. Por lo tanto, en esos casos, las mujeres, por ejemplo, heterosexuales menores de 38 años, si tienen 38 o 39, no vamos a realizar inseminaciones y pasarían a FIP. Por lo tanto, esta prueba no tendría cabida. En cuanto a la importancia pues, de las inseminaciones, pues ese es de los primeros escalones y el primer escalón que tenemos que realizar en las técnicas de reproducción. Por lo tanto, en pacientes que tengan una indicación, yo no veo claramente el que tengan que pasar al escalón siguiente a someterse a una FIP. Siempre se Sí, valora cada nosotros caso, pero tampoco, las inseminaciones tienen su campo. sí, pero realmente lo que está ocurriendo un poco. Entonces, lo de los Sí. 38 años es por el tema de la comunidad, no por un tema de que sea incontable. Y después lo de la reserva ovárica baja No, tampoco lo este es el entiendo bien. documento de consenso del SERMAS, de los hospitales públicos, y son las indicaciones rígidas que tenemos que seguir. Ya, No ya, es ya. otra. Y lo de reserva ovárica entiendo que también, ¿no? Porque la verdad es que no tiene mucha... Claro, las reservas ováricas igual, porque con reservas ováricas bajas, lo que te comentan es que pues, vas a estar haciendo inseminaciones con un tiempo más posterior y sin conservar ningún embrión, pues probablemente no es tan factible y por eso no está indicado hacer Lo cual, inseminaciones. desde mi ignorancia, me llama la atención, ¿no? Porque con una reserva ovárica baja voy a tener menos posibilidades en una fecundación in vitro de hacer un reclutamiento amplio para que sea hábil, pero en cambio, una reserva ovárica baja con un folículo bueno, me va a ser, la inseminación puede ser adecuada, ¿no? Sí, Bueno, lo que son pasa cosas es que que las ahora... inseminaciones hablamos de una tasa de éxito que eso, bueno, es muy variable, pero en torno al 18 y 19%. Por lo Sí, tanto, ya con las FIP nos subimos a un 40-50. Toda una señora no le puedes tener haciendo 3 inseminaciones y perdiendo el tiempo y más con el unas tiempo. reservas muy justas o bajas, de vamos a intentarlo otra vez, vamos a intentarlo otra vez, cuando tiene la posibilidad de hacer una FIP y lo mismo tiene suerte, se queda embarazada y guarda otro embrión a futuro, que ahí ya lo mismo la reserva ya no le permite tener una gestación con sus propios óvulos. Y otra duda también que tengo, para la valoración de la cavidad endometrial, que ahora está muy de moda y está muy de moda, como digo, las plastias de esas cavidades,
¿Es posible que también haya falsos positivos? Es decir, que el útero por colocarse el contraste tenga una contracción que nos dé una imagen errónea o anormal en la cavidad. Para las cavidades, en los casos de las contracciones, a ver, es una prueba dinámica. Entonces, si tú justo haces la toma en 3D en una contracción, pues sí, pero normalmente cuando lo haces puedes hacer varias tomas y compararlo. Y como luego a posteriori lo puedes renderizar la imagen, pues coger las tomas que más te ha gustado. Si es una contracción va a ser algo puntual, no va a ser siempre un defecto. Pues muy bien, no sé si hay alguna pregunta más en la gente que está conectada. Hola, hola, ¿Sí? Sí, soy Hola. Pedro Bosa. hola, soy Javier, Javier. Bueno, Iván, pregunta. muchas gracias, muy interesante Nada, y aquí estamos haciéndolo. La verdad es que he sido yo el que ha realizado aquí las pruebas y te quiero hacer dos preguntas. Una, vale. el tema del antibiótico. Yo nunca me lo he planteado, igual que no me lo planteo a la hora de hacer una histeroscopia, o sea, en principio si no hay signos de infección, etcétera. No sé si es una práctica generalizada, si es solo vuestra. Y dos, te hago así las dos preguntas y ya respondes eh, de una de las dos. Yo lo he planteado aquí algunas veces en sesiones clínicas y tal, hacer a mujeres que han tenido un ectópico previo y bien, se les sobre todo si tienen cierta edad para no hacerlas perder mucho tiempo, o dos, en caso de un tratamiento médico del ectópico, pues para comprobar la permeabilidad tubárica tanto de esa trompa como de la otra. No sé si es algo que alguna vez habéis hecho o si os planteáis y a ver a ti Sí, qué te sí, parece. nosotros desde, bueno, te contesto la última pregunta. Nosotros desde la consulta de reproducción también se hace el seguimiento de los ectópicos y muchas veces en las pacientes, pues eso, que han tenido un ectópico, se ha hecho el seguimiento con el tratamiento de metotresate, el posterior planteamiento antes de darles de alta, si quieren volver a tener hijos, realizar un estudio de permeabilidad tubárica, valiendo para ello perfectamente la IFOSI, claro. Y en cuanto al antibiótico, pues son generalidades. Lo único claro, que en este caso, pues nosotros sí que lo ponemos. Sí que lo ¿Habéis ponemos tenido alguna porque son... infección previa o algo que se hiciera tomar esa decisión? Yo es que la verdad es que nunca me lo he planteado, igual que ya te digo antes una histeroscopia nunca lo hago o lo que sea. Ni un DIU, ni por supuesto. Sé que en otros centros se hace a veces, sobre todo antes de yo Sí, alguna. por IFOSI en concreto, infecciones no hemos tenido, pero por histerosalpingo sí. Entonces se canaliza el cuello igualmente. Lo tenemos protocolizado así. Bueno, sí que es verdad que es una profilaxis antibiótica previa que, bueno, Vale. que Pues sí que muchas es gracias por previsible. todo. Nada, a ¿Alguna vosotros. pregunta más? Bueno, pues entonces nada más que despedirlo, dar las gracias a Iván y a mi amigo Juanjo Escribano y bueno, pues os informaremos a través del correo para que os informemos a través del correo ya sabéis que tenéis que inscribiros en la plataforma y de la siguiente que tenemos qué hospital y qué tema. Y bueno, os invito a que participéis en el CIOC y a que participéis en la sociedad y sin más, muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Nada, Gracias. muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Hasta luego.